¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí seguimos analizando temas relacionados con los derechos humanos y su incumplimiento por parte de México en muchos aspectos. Hoy vamos a tocar el tema de la prisión preventiva oficiosa, pero lo quiero dividir en dos partes. Una, lo relacionado con cómo se protegen los derechos humanos y la violación de ellos y cómo se reparan. Y para esto iremos a ver el artículo primero constitucional y cómo se estructura. Y después de esto analizaremos la prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué es mala? Bueno, vamos a partir de un primer tema. En México hay dos garantías que te dan el artículo primero constitucional. Bueno, ¿cómo dice el artículo primero constitucional? Miren, vamos a checar. El artículo primero constitucional nos dice: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte, así como de las garantías para su protección. ¿Ok? Pues podemos poner aquí que reconoce los derechos humanos y sus garantías para su protección. ¿Cuáles son los derechos humanos? Los derechos humanos de fuente nacional y de fuente internacional. Estos dos son los que tenemos, de fuente nacional y de fuente internacional. Los derechos humanos son en abstracto, en ese contexto, libertad, igualdad, esto. Pero además, en ese mismo artículo, reconoce y establece las garantías para su protección. Las garantías para su protección te dan una garantía, te dan un derecho a la libertad y te dan tu garantía para su protección. Esta garantía también es en relación con las normas nacionales y las normas internacionales. Hay garantías de carácter nacional y garantías de carácter internacional. Las dos están en la Constitución, están en el artículo primero constitucional. Si de ahí partimos, bueno, ¿qué quiere decir esto? Aquí tenemos la garantía también, por ejemplo, que se tiene derecho a que, ya hablando, por ejemplo, ¿qué tipo de derechos? Bueno, tú puedes manejar que tienes un Ferrari. Si tú tienes un Ferrari, pues está muy bonito. Te dan tu Ferrari, ya tienes derecho a usarlo. Aquí tienes el Ferrari. Pero, ¿te sirve este Ferrari si no te dan una garantía? Aquí en México, si tienes Ferrari y te dicen, pues sí, pero si se le descompone, aquí no hay dónde componerse. Pues la garantía te dice que tienes 2 años, 3 años, 5 años. Hagan de cuenta que ese es el derecho humano y esta es su garantía. Esta es tu garantía. Y además de esta garantía tiene que haber el taller a dónde lo tienes que llevar. Ese taller son los tribunales. En la materia de derechos humanos, y en este caso hay de carácter nacional, y tú tienes que agotar el juicio de amparo ante la Suprema Corte, y en su caso la misma Constitución te garantiza que puedes ir a los tribunales internacionales, a la Corte Interamericana, porque así lo dice la Constitución, el artículo primero. Entonces tenemos ese punto. Puedes ir a la Corte Nacional y está reforzado, la Constitución reforzó los derechos humanos y su garantía. Entonces, ahí tienes ese punto que es muy claro. Entonces, México, con este contexto, reconoce los derechos humanos y sus garantías. Y en ese contenido podemos ver ahora lo que resulta con el derecho humano a la libertad, que también es un derecho reconocido y de ese vamos a hablar en este momento. Bueno, vean, vamos a manejar el derecho a la libertad. En México y en los tratados internacionales se reconoce el derecho a la libertad. ¿Cuál es la garantía de este derecho a la libertad? ¿Cuál es la garantía? Que no te pueden, dice el artículo 14 constitucional, que no te pueden privar de la libertad si no es mediante un juicio. En este caso, no puedes llevar el juicio en prisión
para que tú puedas estar en prisión, tiene que haber habido un juicio, si no, se viola el 14 constitucional. Pero también ¿y por qué? Bueno, también se puede preguntar el ofendido, oye, pero en un momento dado, a lo mejor yo también tengo el derecho que esta persona no se vaya, que si cometió el delito, no se vaya a fugar o algo así. ¿Qué se puede hacer al respecto? Pues tenemos el artículo 17 constitucional que protege precisamente a la persona que pide justicia. Hay veces que se pide justicia, se va a pedir justicia pues por medio del fiscal. Una persona va con el fiscal y para que se presente y hace la imputación, le dice al fiscal y en este caso se tiene que presentar pruebas ante el juez. Vas a presentar pruebas ante el juez y hasta que no se desahoguen todas las pruebas, se va a dictar sentencia y te pueden condenar. Pero dice oye, pero el juicio tarda mucho y puede haber algunas cuestiones por las cuales a lo mejor no se va a cumplir que se haga justicia pronta y expedita y a lo mejor esta persona no la pueden condenar. Dice, pues parece que sí, parece que están chocando dos principios, el debido proceso contra la tutela judicial efectiva. Pero ¿cómo se pueden solucionar esos dos temas cuando dos derechos o dos principios están chocando y están los dos al mismo nivel en la Constitución? Uno quiere que esta persona no se vaya, que esta persona se le dicte sentencia y que lo puedan condenar. Y el otro dice, no me puedes condenar hasta que no termine el juicio. Entonces tenemos dos. ¿Cómo podemos armonizar esto? Fíjense, en un caso, la garantía de audiencia, les voy a decir, es absoluta y ahorita les demuestro por qué es la garantía de audiencia. Y en todo momento se debe garantizar. Cuando se dicta la sentencia o, en su caso, en forma preliminar. Pero, ¿cómo puedo justificar que pueda haber un adelanto de la sentencia que voy a hacer? Bueno, la teoría de las medidas cautelares dice cuando haya urgencia o peligro en la demora. O sea, la urgencia es lo que puede hacer que un proceso pueda llegar a adelantarse el resultado del mismo, de la sentencia, siempre y cuando que haya urgencia. Si no urge, no hay necesidad de una medida cautelar o peligro en la demora. Si no hay peligro en la demora, no se puede adelantar el sentido o la resolución que se vaya de condena que se puede hacer más adelante. Entonces, esas son las cuestiones que se deben manejar. Y en materia penal, ¿cuáles son? Y en proceso penal, pues ya se estableció que ese tema de la caución o de la urgencia tiene que ser en el caso de que la persona pudiera llegar eso lo dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, que la persona se pueda fugar, el inculpado, que la persona pueda llevar a cabo actos de violencia contra la víctima o los testigos, o que sea de orden nacional. Ok, eso también, esas causas de urgencia no pueden escapar precisamente a la garantía de audiencia. La garantía de audiencia es absoluta en ese contexto, parecería que está manejada en ese contexto, absoluta. Lo tienes que manejar tanto cuando vas a condenar, y ahí vas a acreditar precisamente los elementos del tipo y la responsabilidad, y el quejoso o la persona se va a defender de eso, de que no es culpable o que no cometió el hecho. Ese es en un primer punto. Pero también cuando se está manejando la cuestión relacionada con el peligro o la urgencia, en este caso de que se quiere escapar. Entonces dice, se tiene que escapar, que al otro le tengo que dar la oportunidad de decir, no me quiero escapar. Y le tengo que decir, ¿por qué se quiere escapar? Y tengo que presentar las pruebas por las cuales se tiene que escapar, o se quiere escapar, o que es peligro. Entonces, si yo no presento las pruebas, no le puedo fijar una prisión preventiva. Estaría violando la garantía de audiencia. En este mismo caso, si no se puede demostrar que él se quiere escapar, no podría fincársele una prisión preventiva. Si él no está amenazando o demuestra que no está amenazando, él no tiene que demostrar. Los otros tienen que demostrar que está amenazando y él se tiene que defender de que no los está amenazando. Pero lo tiene que hacer en audiencia, ¿sí? Ese es el punto medular de la prisión. En la prisión preventiva natural o justificada o justificable, y en la sentencia condenatoria se respeta la garantía de audiencia. ¿Pero qué resulta? Que en la
prisión preventiva oficiosa, que está en el artículo 19 constitucional, se dicta sin acreditar la presunta responsabilidad porque todavía está en proceso, pero además sin acreditar la urgencia, en este caso, ni que se quiere fugar ni nada por el estilo. Si se mete así una persona, es totalmente injustificable. Y por esa razón es que la prisión preventiva oficiosa es declarada por la Corte Interamericana inconvencional. Y ahora, esta inconvencionalidad no choca tampoco con el artículo 19 constitucional, porque las resoluciones de la Corte Interamericana se tienen que acatar obligatoriamente porque México firmó los tratados internacionales que contienen precisamente la creación de la Corte Interamericana y aceptó su competencia de forma soberana. Nadie le hizo manita de puerco. Es de manera soberana, aceptó la competencia de la Corte Interamericana. Y ahí también firmó otro pacto, en el cual dice que nadie que firme un tratado internacional puede alegar su constitución para defenderse. Es la Convención de Viena. Eso lo firmó. Entonces, el no aceptar, el seguir poniendo en nuestra constitución la prisión preventiva oficiosa es violatoria de la Constitución, de los tratados internacionales, de la soberanía que estamos incumpliendo, de la palabra que México empeñó y que no está cumpliendo. Esas son varias las razones por las cuales, como digo, la prisión preventiva es violatoria de derechos humanos, a tanto de nivel nacional como internacional, y obviamente con eso viola directamente el Estado mexicano su propia Constitución. Les dije que la garantía de audiencia nunca se puede quitar, es algo que no se puede prescindir, y te lo puedo afirmar por esta razón. Fíjate, el artículo 29 de la Constitución se dice en los casos en que se pueden suspender garantías, dice, en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o cualquier otro que ponga en peligro la sociedad o un conflicto externo, solamente el presidente de la República, con la aprobación del Senado o del Congreso de la Unión, podrá suspender en todo el país o restringir el ejercicio de los derechos o sus garantías. Pero hace una salvedad. En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección de la familia, el nombre o la nacionalidad, los derechos de la nidez, los derechos políticos, las libertades de pensamiento y conciencia y de profesar cualquier creencia religiosa. El principio de legalidad, fíjense, el principio de legalidad es la exacta aplicación de la ley y la retroactividad, no retroactividad, y prohibición de pena de muerte, prohibición de esclavitud, la prohibición de la desaparición forzada, las torturas, ni las garantías judiciales. Las garantías judiciales es precisamente la garantía de audiencia, ni siquiera en el 29. Por lo tanto, no se puede considerar en ese sentido como una restricción que pueda ser aceptable en el artículo 19 que establece la prisión preventiva oficiosa, porque esa solamente se puede dictar o quitar garantías solamente cuando se den causas extraordinarias, pero este no es el caso. O si se quería hacer el caso de poner delitos graves que no tengan garantía de audiencia, se tenía que haber reformado el artículo 29, y el 29 allí está, y protege también la garantía de audiencia. Por todas esas razones podemos señalar que no tiene justificación en estos casos la prisión preventiva oficiosa. Y pues aquí estamos para recibir sus comentarios y sus críticas, y no dejen dar like de este punto. Muchas gracias.